La crisis carcelaria en el Ecuador no es una cosa nueva. La historia del hacinamiento y de los escasos controles, de la falta de una verdadera política de rehabilitación para los reos, viene repitiéndose desde hace años. Sin embargo, en los últimos tiempos se suma una violencia que no es episódica, sino que se convirtió en una constante que en cada motín sigue escalando y parecería no tener techo y mucho menos respuestas convincentes por parte del Estado. Para hablar, no sobre diagnósticos, y sí sobre soluciones, nos acompaña el economista Jorge González. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias y saludos al país por ser los sobrevivientes de esta crisis impensable. ¿Existe realmente en el país un sistema de rehabilitación social o lo que se tienen son prisiones donde se encierra sin distingo a quien ha cometido un delito? A ver, el Ecuador desde hace más de 40 años transita por, cerrados los ojos, por unos guetos que los llamamos cárceles, que no pueden llamarse sistema penitenciario. El país no aborda ni siquiera sus propias leyes, pero peor tratados internacionales. Todas las medidas de los años recientes van en dirección contraria. Si no hay sistema, entonces es lógico que hoy tengamos lo que tenemos. Claro, tenemos un sistema vergonzoso que se jacta de hacer votar a los presos que están ilegalmente en las cárceles, cuando eso requiere de al menos 20 centros de detención provisional, porque los presos con sentencia son los que deben estar en las cárceles. Entonces, la primera medida es cuáles son los centros de detención provisional donde deben estar las personas que no han sido sentenciadas. Con eso usted rebaja más o menos 20.000 personas y no hay tal hacinamiento, pero nadie está planteando en eso. Ese es el primer punto. El segundo punto, no pueden estar ni policías, ni exmilitares, ni activos ni pasivos dentro del sistema de rehabilitación. Eso prohíben los tratados internacionales y prohíben nuestras normas legales, las constituciones en el mundo, porque ellos son represión, no son rehabilitación. Porque el sistema penitenciario en cualquier parte del mundo es un sistema de educación por etapas. Toda prisión en el mundo, desde lo físico, es de altísima seguridad. Desde lo físico, pero de la rehabilitación hay algunas escuelas pedagógicas por etapas. Entonces, que nos digan, en el Ecuador, ¿cuál es la prisión de máxima seguridad? ¿Cuál es la prisión de mínima seguridad y cuál es la prisión de mediana seguridad? Entonces, si usted tiene una prisión de máxima seguridad, la de máxima seguridad es cuando ha habido un estudio, un diagnóstico del equipo técnico que señala que esta persona tiene que estar aislada de manera individual durante 10, 15 años, pero la asamblea tiene que entregar los recursos, no es un tema de hacer populismo penal. Justamente eso quería preguntarle. Cada vez que hay un incremento en los índices de inseguridad en alguna ciudad del país, el debate del incremento de penas se retoma, pero nadie habla del incremento del presupuesto que debería acompañar al hecho de tener privado de la libertad por más tiempo a alguien. Eso, a más de desconocimiento, ¿qué es lo que refleja? Refleja una sociedad que ha llegado a la especie de la barbarie social, que ve en la venganza penal o en el populismo penal una posibilidad de una supuesta justicia. Entonces, lo que se requiere es rehabilitar al Instituto de Criminología de la Universidad Central, reorganizar el Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil, que son los organismos técnicos que señalan dónde debe y que le aportan al juez para que éste dictamine a qué tipo de cárcel va. Pero eso no existe. No existe, pero tiene que existir. O sea, si yo intervengo en las cárceles, o sea, a ver, se supone que van a sacar a las personas. ¿Dónde están los equipos técnicos que van a determinar que ciertas personas deben salir? No hay los equipos técnicos, el sociólogo, el antropólogo. Se dice que se van a liberar luego de los procedimientos y luego de que estas personas hayan cumplido al menos con el 60% de sus penas a quienes cometieron delitos de mínima o de muy baja peligrosidad. Pero ¿quién le asegura a la ciudadanía que está libre, a la sociedad que vive y trabaja de manera honesta, que esas personas que ingresaron por haber cometido un delito menor no se volvieron más peligrosos al estar mezclados con delincuentes verdaderamente peligrosos allá en la cárcel? Primero, los presos sin sentencia, desde un concepto penal serían secuestrados por el Estado, pero esas personas no pueden estar ahí, tienen que estar en un centro de detención provisional, no pueden estar. Entonces, el primer elemento sería definir cuál de las cárceles que tenemos en Ecuador sería de máxima seguridad, o irse por el otro extremo, cuál es la de mínima seguridad. Es decir, por ejemplo, un accidente de tránsito que no es culposo, esa persona podría ir a estas cárceles de mínima seguridad de 6 a 8 de la noche, de 6 de la noche a 6 de la mañana, pero eso determina el juez y el equipo técnico, eso no se está haciendo. La policía también debe
debe transparentar su gestión, porque son los responsables del primer o segundo anillo de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que hayan tanto armamento y otros elementos nocivos de inseguridad en las cárceles? Pero disponer que policías y militares se ocupen justamente de ese primer y segundo filtro de las prisiones es una medida repetida que no ha generado resultados distintos. ¿Quién se debería ocupar entonces de la seguridad de esos dos primeros filtros? A ver, la seguridad, el tema de la rehabilitación social se entiende como parte de la seguridad ciudadana. Y los ciudadanos tienen que pagar impuestos, que es el precio que el ciudadano paga para estar seguro y tener la convicción de que un ciudadano que entró preso sale rehabilitado, porque es un sistema de educación. Un nuevo impuesto, un impuesto especial destinado Tendría que ver eso la Asamblea, claro. Para la rehabilitación social. ¿Cómo financia usted? Yo he calculado que se requieren $1.000 millones. ¿Cuál es la prisión de máxima? ¿O en total? En total, para tener un sistema de rehabilitación social. No es un tema de simplemente nombrar un consejo de seguridad, de rehabilitación social. No es solo eso. Es un sistema, por ejemplo, en las cárceles tiene que haber los equipos técnicos, más del juez de garantías penitenciarias, que son los que resuelven internamente si este ciudadano, al cabo de X años, que esté en máxima seguridad, puede pasar al de mediana seguridad. En el máxima seguridad, de una reforma integral, donde hay que cambiar el COIP, donde hay que cambiar... aplicar la ley y poner a personas que conocen. El problema es que las personas desconocen, porque, por ejemplo, en una cárcel de máxima seguridad las celdas son individuales por los delitos atroces, y además el equipo técnico puede determinar que un ciudadano no salga nunca de la prisión, porque tiene que ir a un hospital psiquiátrico posiblemente. Cuando nosotros veíamos en el caso de Alonso López, era obvio que él tenía problemas psíquicos irreversibles, entonces él ya no puede salir, sino el equipo técnico determina que va de por vida a atención psiquiátrica internada en un hospital especial. Pero con el juez de garantías penitenciarias. ¿Dónde están estos equipos? Los jueces de garantías penitenciarias, porque en la prisión de máxima seguridad el individuo está solo durante un tiempo y se ha demostrado ciertas condiciones. Puede pasar a la de mediana seguridad, donde las cárceles pueden ser de 2 o 3, las celdas, y el individuo ya sale al sol. En cambio aquí hay violencia, porque como no hay esta división, entonces todos están unidos y salen todos al patio. ¿Cuál debería ser entonces un buen primer paso? Porque lo que usted plantea es estructural y eso toma tiempo y requiere de mucho dinero. Tiempo es lo que no tenemos y plata tampoco hay. ¿Cuál podría ser un buen primer paso en esa dirección? En esa dirección, definir cuál de las prisiones que hay en el Ecuador es de máxima seguridad. Y es hacerle alguna rehabilitación. Y segundo paso, definir qué queremos para la seguridad interna de los cárceles del Ecuador. Si queremos un sistema de policía penitenciaria, o si queremos gendarmes penitenciarios, o queremos un sistema de guías rehabilitadores penitenciarios, que es una fuerza diferente, que es una carrera realmente, pero es diferente a la policía, al ejército y a cualquier otra rama paramilitar. El gobierno nacional le ha dicho que no de entrada a una probable o a la idea de que se pudieran privatizar o concesionar al sector privado el manejo de las prisiones en el país. Y es que en el Ecuador se le tiene un terror reverencial a la palabra privatización, pero en otros países sí funciona. Claro. ¿Acá se podría instalar un sistema similar? Yo creo que se puede concesionar las cárceles de mínima seguridad. Es decir, donde va la persona por el tema de alimentos, por el tema de los accidentes de tránsito, porque a lo mejor giró un cheque sin fondo, o sea, que no es peligrosa. Entonces, yo sí puedo concesionar ese tipo de prisiones. Y de hecho lo debería hacer, y que podría ser una medida también urgente y de inmediato. Porque lo que van a hacer ahora, sacar a ciertas personas de la cárcel, lo que hace es momentáneamente el hacinamiento, pero no resuelve el problema de fondo, el problema estructural, que yo no tengo ni cárcel de máxima seguridad, ni mínima seguridad, ni mediana seguridad, y no tengo los equipos. Usted ha señalado que se debería construir una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué debe existir una estructura particular, específica, dedicada exclusivamente a tener en su interior a los delincuentes más peligrosos del país, y no mantener el actual sistema de pabellones específicos para los más violentos? Porque
La norma dice, o sea, las normas en el mundo señalan que la persona que cometió un delito puede ser rehabilitada, o sea, reeducada en la práctica. Y la educación es por etapas, se aplican teorías pedagógicas de la psicopedagogía, que es la educación por etapas. Entonces, si usted es si alguna persona es exageradamente peligrosa, y lo que determina el equipo técnico, el juez determina y llega allá y va a ser reeducado, porque al final de la sentencia esta persona se reeducó, se rehabilitó y regresa, depende de donde esté. Entonces, si su crimen es atroz, tiene que estar en una de máxima seguridad, aislado, hay más sufrimiento y el nivel de reeducación es mucho más largo, que no necesita el de mínima seguridad. Usted indicaba dentro de las medidas que sugiere se deben tomar y que deben ser integrales, el fortalecimiento de los institutos de criminología de las universidades Central y de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuál es el aporte específico que ellos podrían brindar dentro de un sistema una vez que tengamos? Es que ellos le aportan al juez la calidad de rehabilitación que debe tener la persona que va a ser sentenciada. Ellos le aportan, le dicen, este es un crimen atroz y su perfil psiquiátrico, psicológico, psicosocial es este, y por lo tanto le recomiendan al juez a dónde debe ir. ¿Y eso no se supone que ya debería existir? No existe, el juez solo determina que usted se va a la prisión de la Tacunga y se acabó el lío. No dice nada más, ni siquiera habla de otras cosas. Serían sentencias que yo no soy abogado, soy economista. Claro. Y eso ya es otro tema que tendrían que tratar los abogados. Los sociólogos deben estar asombrados, los psicólogos mucho peor. ¿Y usted estaría dispuesto a colaborar con el gobierno, a enviarle esta documentación, esta información que nos ha comentado esta mañana? A ver, mi vinculación es al área científica. Si me llaman, yo estoy dispuesto a aportar al país, como siempre lo he hecho. Pero me desespera que se pongan a personas que los tratados internacionales firmados por Ecuador, las mismas legislación ecuatoriana y constitución, prohíben. No pueden estar militares ni policías en el sistema. Y el sistema es de rehabilitación, de reeducación, donde debería intervenir el Ministerio de Educación, las universidades, porque es un sistema de rehabilitación, de reeducación. Reeducación que lamentablemente no existe. Jorge González, experto en temas de seguridad, gracias por venir hoy acá a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Un buen día.